Vamos a empezar esta jornada con la primera ponencia que lleva por título La participación de la moneda en el ritual funerario romano, ejemplo de la provincia de Cádiz, a cargo de doña Alicia Arevalo González, licenciada en Geografía e Historia y doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1998 es profesora titular de Arqueología en la Universidad de Cádiz, además de miembro de la Academia Andaluza de la Historia y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Iberoamericana de Estudio Numismático. El compromiso y el convencimiento de la necesidad de implicarse en las investigaciones arqueológicas gaditanas le llevó a iniciar distintos proyectos tanto en el conjunto arqueológico de Valladolid Claudia como en el Teatro Romano de Cádiz, los cuales han marcado gran parte de su trayectoria científica. Una investigación que se ha dado a conocer en diversas publicaciones y que han conllevado la creación, dirección y coordinación de equipos de investigación. Por otro lado, destacar sus aportaciones dirigidas a resaltar la importancia de la moneda como depósito privilegiado de información histórica y cultural. Es en esta línea de investigación en la que también ha trabajado en los últimos años, tanto mediante la creación de proyectos de investigación como el titulado Moneda para el más allá, estudio diacrónico del uso significado de la moneda en la necrópolis de Gadir, Malaca e Busis, como mediante la participación como investigadora en las dos fases del proyecto del Atlántico al Tirreno, los puertos atlántico bético y lusitano y su relación comercial con Ostia Antica. Y además ha participado como investigadora en diversos proyectos arqueológicos en el extranjero, tales como la pesca y explotación de los recursos del mar en el ámbito vesuviano, el Garum en la ciudad de Pompeya, el Urano dentro del programa de excavaciones arqueológicas en el exterior del Ministerio de Cultura, Aula Metinasi, creación y desarrollo de un laboratorio de arqueología y patrimonio para la región Tánger-Tetuán del Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperación dentro del programa de cooperación interuniversitario e investigación científica, economía y artesanado en Tamuda, Tetuán, Cádiz, y la recuperación del barrio oriental y la ribera fluvial y su integración en el circuito de visita del yacimiento dentro del programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Actualmente participó en el proyecto hispano-francés Número dentro del programa de acciones de la Casa de Velázquez y en la red internacional Moneda en el Mediterráneo Occidental. Y sin más preámbulos, damos paso a doña Alicia, que nos hablará de la utilización y presencia de las monedas en los rituales funerarios romanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María Ángeles por la presentación tan académica. Yo voy a ser un poco más informal y, por supuesto, lo primero, agradecer tanto a la Asociación TANI como al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera haberme invitado a participar en estas 18ª jornadas de Historia y Arqueología por muchos motivos. Yo antes se lo comentaba a Pepa y a Eduardo. Una de las labores más importantes de los profesores de universidad, aparte de enseñar en las aulas, es difundir el conocimiento y nuestra investigación en otros ámbitos y en los ámbitos más cercanos, porque realmente nosotros trabajamos con dinero público, no trabajamos con dinero privado, y por lo tanto la manera de devolver nuestras ayudas, las ayudas que hemos recibido, es que evidentemente la investigación sea conocida por la sociedad, y por lo tanto para mí es un privilegio y al mismo tiempo, como digo, una obligación como profesora de universidad. Y luego porque considero que es muy importante este tipo de asociaciones que crean un sentido a ciudades como Jimena, que nada más que entrar, lo primero que ves es un letrero que pone conjunto histórico artístico. Y bueno, pues para entender el por qué tiene ese nombre, pues evidentemente hay que conocer la historia y la arqueología. Por lo tanto, mi más sincera felicitación a la Asociación TANI por la iniciativa
y por supuesto al Ayuntamiento por ir de la mano en esta tarea tan bonita, tan apasionante como es recuperar la memoria, la historia a través, en este caso, de la arqueología. A mí me hubiera encantado, cuando contactó conmigo Pepa, me hubiera encantado decir que yo voy a ir a hablar de las monedas de Oba. Me hubiera encantado, porque es lo que daría sentido. Y no solo además hablar de las monedas de Oba, sino integrar la moneda de Oba en todo un recorrido sobre la historia monetaria en el mediodía peninsular. Yo espero que sea así, y que en un futuro, de la mano probablemente de las excavaciones arqueológicas y de la recuperación de toda esa parte romana que está bajo el suelo del castillo de Jimena, podamos recuperar también información numismática en contexto arqueológico, que quizás es lo que falta para poder hablar con verdadero rigor sobre la moderación de Oba. Mientras tanto, ya digo que me comprometo desde aquí y ahora a que volveré a contarlo, pero con hallazgos de aquí, no hallazgos descontextualizados, porque yo, sobre todo, lo que me gusta transmitir a través de la moneda es, como son piezas que normalmente tienen mucho atractivo para formar pequeñas colecciones, que no piensen ustedes que eso es algo de ahora, sino que eso viene desde la antigüedad. Los propios romanos coleccionaban monedas de los distintos emperadores, porque era la manera de tener la imagen del emperador en sus casas. No podían permitirse todo el mundo tener esculturas. Y por lo tanto, eso es algo que siempre la moneda ha tenido, un atractivo porque hacia recoger, coleccionar, tener, porque no todo el mundo puede adquirir otros elementos artísticos, y por lo tanto esa afición siempre ha existido, es consustancial a la numismática. Pero al mismo tiempo, la moneda no nos habla por sí sola. Por eso yo les digo que hoy no les puedo hablar solamente de Oba, porque tendría que decirles lo que aparece en las monedas, pero no cómo se usaban esas monedas, qué sentido tenían, el por qué estuvieron aquí acuñándose esas monedas, con qué otras tipo de dinero circulaban, que eso es lo que realmente al historiador y al arqueólogo nos interesa. Entonces, cuando Pepa contactó conmigo, es un proyecto que he llevado a cabo en los últimos años y que creo que es un tema apasionante, el de la moneda en el mundo funerario, y también, y digo que es apasionante porque yo estoy segura que todos ustedes piensan que yo les voy a hablar del mito del óvulo de Carón. Y seguramente todos están pensando moneda, necrópolis, óvulo de Carón. Pues yo les voy a desmitificar ese mito. Y se lo voy a desmitificar a través de la arqueología. Es decir, a través de la información que nos proporciona la moneda en el contexto arqueológico. Y por lo tanto, de ahí la importancia de tener esa información y que no solo cojamos las monedas, sino que veamos dónde, cómo, cuándo, con qué aparece. Voy a hacer un recorrido por la provincia de Cádiz, por distintas necrópolis, que hay que decir que son unas necrópolis muy ricas, aunque yo me voy a centrar en época romana, pero hay que decir que muchas de ellas hunden sus raíces en etapas anteriores, y tienen ustedes que pensar que muchos de la ritualidad funeraria de época romana evidentemente bebe del propio ceremonial itálico, pero también tiene muchos elementos que son autóctonos, es decir, que son de creencias locales, de lo que
tenían los ancestros de aquellos que llegan a convertirse en ciudadanos romanos, no reniegan de lo que han sido sus creencias y por supuesto, por lo tanto, nada más lejos que en el mundo funerario, porque precisamente si algo cambia poco, es precisamente ese tipo de elementos, de creencias, lo que es acercarnos a la sociedad, a una sociedad determinada, a través de el registro arqueológico que podemos leer a través de la religiosidad y de las costumbres. Y en esto, porque las necrópolis son, yo siempre digo que son laboratorios privilegiados de investigación. ¿Por qué? Porque son contextos cerrados, es decir, que no han sido alterados, salvo que hayan sido tumbas destruidas, pero no tienen como otro tipo de yacimientos que tienen continuidad en el uso. Piensen ustedes en cualquier ciudad, la propia Jimena de la Frontera, donde estuvo ubicada, luego ha tenido un cambio, una transformación. Eso en las necrópolis no sucede. Son, por lo tanto, fotografías instantáneas, que eso es muy importante. Y cuando no han sido saqueadas, alteradas, tenemos que leerlo todo lo que aparece en la tumba con muchísimo cuidado, porque tienen que pensar que todo lo que se coloca en una tumba es una colocación intencionada, se elige, y entre ello lo que se elige, no siempre, como ahora veremos, son monedas. Y por lo tanto, lo primero que hay que saber es preguntar a esos hallazgos en contexto de tumbas, cómo aparecen esas monedas, qué monedas aparecen, si son monedas elegidas de lo que circulaba por la ciudad o si están siendo elegidas por otros motivos, como puede ser el origen, lo que los romanos llamaban el origo, es decir, escoger. Ojalá podamos saber si, por ejemplo, en Oba se enterraban los ciudadanos con monedas de Oba, como un testimonio de que ellos son oriundos de aquí. Hay multitud de hallazgos en necrópolis a lo largo del Mediterráneo, de que gente que no era de un determinado lugar donde allí vivía, sino que procedía de otra ciudad, se hacía enterrar con moneda de su lugar de origen. Y por lo tanto, ahí no está utilizándose como óvulo de Caronte, sino como una marca de identidad, de procedencia de los nombres. Por lo tanto, por eso les digo que las necrópolis son privilegiadas para estudiar muchos aspectos relacionados con las costumbres, con las creencias de la sociedad. Además, piensen ustedes que no es nada aleatorio en las creencias mágico-religiosas, sobre todo vinculadas con el mundo funerario. Hay una elección intencionada y de determinados objetos y de dónde se deben de colocar esos objetos. Los arqueólogos lo que tenemos que hacer es saber, primero, tomar muy bien nota de dónde aparecen cada uno de los hallazgos y luego, una vez que hemos tomado nota de dónde, poder interpretar esos hallazgos comparándolo con lo que sucede también en otras necrópolis del entorno, que eso es de lo que se trata aquí. Miren, normalmente a la moneda se le ha vinculado en los hallazgos en tumba con los ajuares, y ya dentro de los propios ajuares tienen que pensar ustedes que hay dos grandes grupos, lo que es el ajuar personal, es decir, las piezas que incluso habían acompañado en vida al difunto y que se entierran, que sus familiares quieren que se entierre con ellos. Entre esos objetos pudo ser seleccionado precisamente estas piezas metálicas. Por el hecho de ser además de metal, precisamente tienen un valor apotropaico, un valor protector,
pero al mismo tiempo tienen en muchos casos imágenes divinas. Piensen ustedes, precisamente haciendo alusión al nombre de la asociación de Tanit, que los usuarios de estas monedas veían a la diosa protectora de su ciudad y por lo tanto se encerraban bajo la protección de esa divinidad. Hay otros muchos casos en que, por lo tanto, la elección de la moneda viene por la iconografía que tiene esa divinidad. En otros casos son otros tipos de ajuares, son los ajuares de acompañamiento. Y dentro de los ajuares de acompañamiento también puede haber las ofrendas funerarias. Y ahí es donde vemos toda esa serie de objetos que normalmente van relacionados con dar bebida al difunto, dar comida o alimento al difunto, y entonces nos aparecen esos ajuares normalmente formados por recipientes cerámicos que son vajillas seleccionadas, o todo lo que es elementos suntuarios, son objetos que acompañan los familiares, los allegados del difunto quieren darle compañía al fallecido a través de sus objetos. Y en ese caso también podría aparecer la moneda. Piensen ustedes que las monedas, ahora lo veremos, representan evidentemente el poder adquisitivo de una determinada persona, y por lo tanto puede representar un ajuar de acompañamiento con un número significativo de monedas. No estoy hablando de una o dos monedas, sino de grupos ya más numerosos en que representan los ahorros del difunto, una idea de dar ahorros a ese difunto para su otra vida. Y luego están las ofrendas, que son actos intencionados, como veremos, que jugaron un determinado papel, no ya solo en relación al difunto, sino en cuanto a la participación de la moneda en distintos actos rituales de todo lo que se conoce en el mundo romano como el funus. Desde que se inaugura el lugar de la fosa, de donde va a ser enterrado, como veremos, hasta que se culmina el enterramiento. Ahí vamos a ver que en algunos casos aparecen monedas y por lo tanto la interpretación tiene que ser distinta. Nos están marcando una ritualidad diferente. Por lo tanto, como ven, no se puede decir solo la moneda forma parte del ajuar funerario, sino que dentro del ajuar funerario, ¿qué significado tiene? Por eso ya les digo que normalmente la imagen que tenemos y la que suele darse siempre como interpretación a los hallazgos de moneda en la tumba viene desde muy antiguo, porque fíjense que desde el siglo V a.C., a través de los textos literarios, en concreto ahí tienen un texto de Aristófanes en las ranas del siglo V a.C., se menciona que en una pequeña barquita que atravesará un viajero marinero por el precio de 2 óbolos. Es el famoso cruce de la laguna Estigia, es ir de una orilla a otra, de esta vida al más allá. Y se hace, por lo tanto, aquí está representando el pago de un servicio, que eso es lo que también es una de las funciones que tiene la moneda. La función principal, pagar un servicio, ¿no? Y ahí se nos menciona, por lo tanto, que son 2 óbolos, que son 2 piezas de plata, es moneda pequeña, el óbolo es un divisor de la dracma en el sistema monetario griego es la unidad, sería el equivalente a nuestro euro, y lo que le están dando como pago, ese óbolo, sería como si nosotros pagáramos 50 céntimos, es decir, una moneda fragmentaria, una moneda divisionaria. Y nos menciona, por lo tanto, que le pagan 2 óbolos. Para que veamos que esto continúa a lo largo de su reflejo
del óvulo de Caronte, de pagar. Traigo aquí un texto ya de época ya más tardía, de Luciano, por lo tanto ya estamos en época romana, en el que se menciona, en este caso, un óvulo, ya no dos, uno, y en este caso es donde dice en la boca, que se le dispone en la boca, dice destinado a ser el pago para el banquero por la travesía. Es decir, se mantiene todavía esa idea de pagar, con ese, y el pago mediante moneda, y en este caso, de lo que veíamos anteriormente, de 2 óvulos a un óvulo, y aquí es en el texto donde se cita que se dispone en la boca. Esto es lo que esta idea es la que ha trascendido en el imaginario a lo largo de la historia, que nos ha llegado por muchísimas pinturas que hemos visto después en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, que han mantenido viva la idea de este mito del óvulo de Caronte. Pero la arqueología lo que tenemos que intentar es contrastar la información que nos dan los textos literarios con el tipo de hallazgo, cómo aparece, si realmente las monedas aparecen en la boca o no, y si es una costumbre seguida por todos, seguida por unos pocos, porque los textos no nos informan si es algo que era habitual entre los griegos, ni siquiera entre los romanos. Como les digo, esta imagen de Caronte lo tenemos también además muy bien representado en las conocidas lequitos de fondo blanco que tienen ahí, que son unas cerámicas que en un principio en el mundo griego se utilizó para contener bálsamo y aceites, y por lo tanto vinculado también con toda una ritualidad funeraria, pero que se llegan a convertir en contenedores de cenizas, es decir, está tan íntimamente vinculado este recipiente con el mundo funerario que pasa de ser un simple contenedor de aceites, de bálsamos, a ser una urna funeraria. Y por lo tanto es una imagen que, aparte de lo que nos dijeran los textos, lo tenemos muy bien representado, muy fresca su iconografía por estas pinturas que aparecen en estos pasos griegos. Y como les digo, porque muchas pinturas del siglo XVII, XVIII, XIX nos representan esta imagen del barquero, y se nos representan, fíjense en esta representación, en que le está cogiendo de la boca lo que serían esas monedas. Por lo tanto, es algo que nos ha hecho tener muy presente este imagen. Pero se trata de una investigación que arqueológicamente no ha tenido un gran seguimiento. Quizás por el hecho de que, como se pensaba que ya estaba interpretado, que ya sabíamos cuál era el significado de las monedas cuando aparecen en las tumbas, pues automáticamente se daba esa visión y se le restaba a estas piezas arqueológicas el valor polisémico que tienen, y es un problema que viene además a lo largo de la historiografía, porque no se refleja normalmente en los memorias o informes o diarios de excavaciones donde exactamente aparecían las monedas, y por lo tanto nos falta en muchos casos ese dato que es crucial para poder interpretarlo. Lo primero que les voy a dar un panorama primero, y luego les voy a hacer ese recorrido por distintos ejemplos de necrópolis gaditanas. Lo primero que quiero que tengan presente es que la moneda aparece tanto en inhumaciones como en cremaciones, es decir, no está vinculado exclusivamente a un ritual. Se utiliza tanto en un caso como en otro. Es utilizada tanto por niños
como por adultos, es utilizada tanto por mujeres como por hombres. Es decir, no tenemos una clara, los ejemplos que conocemos a lo largo del Mediterráneo, en muchísimas necrópolis de época romana, no nos reflejan una especial vinculación de la deposición de monedas en determinados ritos o con determinados difuntos, sean hombres, mujeres, niños o adultos. Por lo tanto, van a ver que lo que se observa es que no hay una norma fija, no hay una norma fija, no hay una relación única con el difunto, y por lo tanto tenemos que huir ya un poco de ese cliché que hemos utilizado cómodamente de moneda en la tumba o oro de cambio. Miren, lo primero, para poder decir si era una costumbre habitual o no, seguida por muchos, aunque conocida por todos, como todos ustedes lo conocen, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar, es decir, saber cuántas tumbas hay y en cuántas de las tumbas contabilizadas, en cuántas aparecen monedas, ¿no? Fíjense, yo les he puesto aquí algún ejemplo para que contextualicemos después lo que vamos a ver en el caso de las necrópolis gaditanas, y en la propia Roma, en una vía funeraria de la Vía Francia, solo el 20% de las tumbas llevan moneda, solo el 20%, por lo tanto no era una costumbre muy arraigada. En el caso de Colonia Patricia, es decir, la capital de la Bélgica, solo un 8,65%. En el caso de Gales, que tuve también el privilegio de estudiar, solo un 10%. En el caso de Valencia, en una de las necrópolis, la necrópolis oriental, en un 6,79%. Son números, pero son muy significativos. Esto quiere decir que era una costumbre probablemente conocida por muchos, pero llevada a cabo por pocos. Es decir, no era una gran incidencia. Nosotros lo hemos magnificado, yo diría, precisamente por ese concepto arraigado de lo voluntad. Pero ahora vamos a ver algunos casos y ya verán que en cuanto que vamos a ciudades o necrópolis de ciudades no tan de primera o segunda categoría, verán cómo los números tampoco les dicen mucho de lo que hemos visto. Ojalá la necrópolis de Cartella, la cercana ciudad, aquí en las proximidades de Jimena y San Roque, conociéramos más sobre su necrópolis. Como saben ustedes, fue gran parte de ella afectada por Cepsa, por la refinería, y se conoce muy poco. En una de las intervenciones que se hizo por una obra de emergencia en una zona cercana a la factoría de Cepsa, se pudo excavar una necrópolis fechada en los siglos II y III, pero solo se pudieron excavar, como ven ahí, 3 inhumaciones, 4 incineraciones y 6 monumentos funerarios. Esto, por lo tanto, es una mínima parte de lo que fue una de las necrópolis de la ciudad de Cartella. Pues fíjense, monedas solo en 3. Además, en estos casos vemos lo que antes les decía, que aparece tanto en inhumaciones como en cremaciones. En una inhumación femenina cubierta por células se localizó unas de Adrianos, que sepamos más información. En una incineración en Cista se recuperó una moneda que no sabemos cuál es, pero en este caso no, debido a que estaba quemada.
Esto nos da idea de que al difunto se le incinera, se le crema, cortando la propia moneda, y que junto con las cenizas y los restos óseos que hubieran quedado, se le entierra en esta cista y se le coloca también la moneda con la cual había sido incinerada. Por lo tanto, no podemos saber qué tipo de ejemplar aparece. Fíjense, porque hay un hallazgo muy significativo que es en la base del monumento funerario apareció un sestercio de Severo Alejandro. Y les digo que es muy significativo porque es en la base y por lo tanto aquí vamos a ver también algún otro caso similar. Tienen que pensar ustedes que aquí la moneda está jugando un papel como acto fundacional, acto de inauguración de un espacio. Está en la base y por lo tanto, como cuando se coloca la primera piedra para levantar el edificio, lo conocemos en multitud de casos en el mundo romano. Pensábamos que esto no sucedía en el mundo funerario y algunos hallazgos, pocos pero significativos, nos están diciendo que la moneda participó en esta ritualidad de inauguración de lo que va a ser el lugar de enterramiento. Muy cerca de Cartella nos trasladamos a Julián Adulta, a Algeciras. Tampoco conocemos mucho de las necrópolis de esta ciudad, precisamente porque está en espacio que ha continuado siendo lugar de hábitat y por lo tanto lo que se puede excavar en la ciudad de Algeciras al final son pequeños solares, ¿no? Entonces, en una excavación también de control arqueológico por una obra en la avenida de la Marina se excavaron 71 inhumaciones. Fíjense, desde una cronología desde finales del siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, aquí hay muchísimas superposiciones de tumbas de distintos momentos, puesto que es un área utilizada por distintas generaciones. Y solo en una de ellas, en la inhumación número 70, se localizó este conjunto. Entonces, aquí no estamos hablando de una moneda ni de dos, sino que estamos hablando de 18. En concreto 18 antoninianos de Claudio II el Gótico, Galieno y Tétrico I, que aparecen en el codo. Probablemente lo ven en detalle en la imagen, probablemente estarían en una bolsita, porque están en un conjunto, no están desparramadas o separadas a lo largo del brazo, sino que están juntas. Probablemente, por lo tanto, estarían en una pequeña bolsa dispuesta de forma, por lo tanto, intencionada en este lugar. ¿Qué significa este hallazgo? Es muy difícil saber si realmente se le está dando ese concepto de poseerle o de darle dinero para el más allá, en ese concepto de ahorros para la otra vida. Pero para que vean, por lo tanto, que no siempre aparece una o dos, sino que aparecen en ocasiones conjuntos. Pero no solo hay que quedarse en lo que nos informan las necrópolis de las ciudades, sino también de otras necrópolis más pequeñas, para ver si efectivamente esta costumbre de utilizar la moneda en el ritual funerario la tenemos constatado en otro tipo de necrópolis más vinculados con ámbitos rurales. Y les traigo aquí el caso de la necrópolis del Cerro de Monte Alto, en Jerez de la Frontera, que en este caso está vinculado a una villa y a un alfar, es decir, nos habla de que los que aquí estaban enterrados están más vinculados con ese ámbito social artesanal, y solo aparecieron monedas en cremaciones, y como ven ahí, hay distintos tipos de cremación,
tanto en Bustum como es decir, incineraciones primarias como incineraciones secundarias, y solo en estos casos aparecía una moneda en cada uno de esos enterramientos. Pero lo más llamativo de esta necrópolis fue que se localizaron 13 fogatas rituales, y en una de las fogatas rituales se pudo localizar esta moneda, un as de Lucila, que como ven se conserva perfectamente, es decir, aquí no fue quemada esta moneda en esta fogata, sino que fue colocada después. Y lo que representa, en este caso el reverso, fíjese que es la quietas, una de las virtudes romanas que están vinculadas con cuidado con los difuntos. Por lo tanto, aquí tenemos una colocación intencionada en un acto que se está haciendo la suficio, es decir, todo lo que han participado, todos los elementos que han participado en el mundo funerario, en la ritualidad, son purificados a través del fuego. Y después de esa purificación se coloca intencionadamente una moneda, y la elección en este caso viene por esa representación de esta virtud romana, ese cuidado que debían de tener los romanos, los ciudadanos romanos con respecto a sus difuntos. Por lo tanto, algo muy diferente a lo que hemos visto con anterioridad. Si yo tuviera que decirles alguna de las necrópolis de ciudades cercanas aquí que han sido más excavadas, nos tenemos que ir a la ciudad de Valenclaudia. Se conocen dos grandes áreas de necrópolis, la necrópolis oriental y la necrópolis occidental. Hay que decir que es una necrópolis que ya desde la época de Pierre Paris y de Bonson, y por lo tanto desde principios del siglo XX se empezó a excavar, pero claro, como es lógico, en aquella época no había ni el método arqueológico que utilizamos en la actualidad, y por lo tanto, aunque está publicada la monografía sobre las necrópolis y está detallado el número de monedas que aparecen, es verdad que no nos informa mucho sobre cómo estaba dispuesta cada moneda en cada tumba, ¿no? Pero miren, yo les he traído, porque siempre, para que veamos que la labor del arqueólogo no acaba solo en el campo y en el laboratorio, sino que tiene una labor también muy importante de archivo, de revisar fotografías. Pues viene una de las fotografías de la obra de Pierre Paris sobre la necrópolis. Me llamó la atención la pieza que les he puesto en ese círculo. Eso es una moneda de Bailo, es decir, de las monedas que emitía esta ciudad antes de ser Valenclaudia, y está perforada. Esta moneda aparece en la necrópolis, en una de las tumbas, y por lo tanto nos está dando la idea de que fue cortada. La moneda está perfectamente en estado de conservación porque se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, porque todos los materiales de las excavaciones de Pierre Paris, gran parte, fueron allí, y por lo tanto la hemos podido recuperar y estudiar. No sabemos a qué tumba pertenece, porque Pierre Paris no lo detalla en la publicación. Pero son todas incineraciones las que excava, y por lo tanto sí que podemos decir que se vincula con ese ritual. Pero el hecho de que se conserve en perfecto estado de conservación la pieza quiere decir que no se quemó con ella, sino que se dispuso en la urna funeraria después de haber sido cremado el difunto. Pero claro, las excavaciones en Valenclaudia, en concreto en la necrópolis, continuaron, y en este caso a través de revisar
también del profesor Remesal, tenemos información de algunos hallazgos de monedas en tumba, en este caso de forma más detallada. No son muchos, pero mira, les llamo la atención porque en uno de los casos aparecían no en el interior de la urna funeraria, sino fuera. Es decir, que en este caso no está formando parte del ajuar, no está acompañando las cenizas del difunto, sino que hay que interpretarlo más como una ofrenda funeraria, porque además apareció con otros tipos de objetos. Y en este caso, además se trata de una moneda que es de cartera, y la tumba está fechada en época de Claudio. Eso quiere decir que la moneda no es coetánea a la tumba, sino que hay una elección de una moneda que había dejado de acuñarse desde hacía más de un siglo y que se utiliza para ese ritual. Por lo tanto, no siempre se utilizan monedas del momento, y con eso quiero llamarnos la atención con el error que supone el datar las tumbas por los años fundamentales, por el hecho de que muchas veces, como dicen, que la moneda aporta una información cronológica privilegiada. Pues sí, a veces, pero muchas veces no, porque en este caso hay otra intención y no se selecciona la moneda del momento, sino probablemente aquí estemos, conocemos hay muchos hallazgos de moneda de cartella en Baeno Claudia, y además probablemente tuvieron que ver los itálicos de cartella en el gran desarrollo de las explotaciones salazoneras en la ciudad de Baeno, y probablemente aquí que se está encarando con esta moneda es aquí probablemente, y digo probablemente porque como no tenemos la información exacta, pues probablemente nos está dando una idea de origen, de dónde procede. Porque fíjese, en cambio, en esa misma necrópolis de las excavaciones de Remesal, en otra tumba, apareció un denario de Tiberio, en una tumba fechada en época de Claudio. Es muy raro encontrar monedas de plata o de oro en los enterramientos. Normalmente la moneda suele ser de bronce, es decir, la moneda de uso cotidiano. No hay una selección de las monedas por el metal, oro o metal. Y por lo tanto, este hallazgo de denario de Tiberio es excepcional en lo que conocemos del conjunto de la necrópolis de Baeno. Y en los últimos años, la Universidad de Alicante, y en concreto Fernando Kraus, está haciendo una labor impresionante continuando las excavaciones en esta necrópolis oriental. Y hay que decir que también he tenido unos hallazgos, no muchos, para que vean que Baeno Claudia, las necrópolis de Baeno Claudia están también en ese entorno de un 10% de monedas en tumbas. No es una necrópolis que utilice mucho las monedas en sus enterramientos, y como les digo, algunos hallazgos significativos de las excavaciones que realiza la Universidad de Alicante. Les traigo por llamativo esta moneda de oro de cartella que aparece en el conjunto funerario C. La tumba está perfectamente techada tanto por la urna funeraria como por los ajuares en el cambio de era o las primeras décadas del siglo I después de Cristo. Es decir, la moneda de cartella es un poco anterior, pero tenemos que tener presente que el funerario de la antigüedad circuló no solo en el momento en que fue acuñado, sino también durante el tiempo, y por lo tanto podríamos decir que esta moneda es coetánea, y apareció es un conjunto formado por distintas cremaciones en jarra y en cobre,
y en cofre, perdón, de piedra, y la moneda no apareció en el exterior, es decir, acompañando a el enterramiento, pero no el enterramiento de un individuo, porque aquí tenemos varias cremaciones, por lo tanto es una moneda para un conjunto. Habría que ver si esta moneda no está representando el hecho de que sea de Carpella, si está de nuevo representando esa vinculación con el origen de los aquí enterrados. O este otro hallazgo, en este caso de una moneda de carne, también en un conjunto funerario, que fíjense, en este caso aparece en la fosa, es decir, está marcando, como les decía antes, una inauguración. Están participando en una ritualidad que no tiene que ver con el difunto, con el fallecido, sino tiene que ver con el momento de construcción de lo que va a ser el contenedor de las cenizas o de lo que se vaya a colocar en el sitio donde va a ser enterrado. Y se escoge una moneda de carne. Habrá que preguntar, las monedas de carne, que es el circulante de Bailo Claudia, no es habitual, no es un numerario que circulaba por la ciudad. Por lo tanto, aquí hay una elección intencionada de esta moneda que habría que explicarse el porqué. O este hallazgo tan significativo, aquí estamos ante un enterramiento infantil en una ánfora que por la tipología anfórica se puede fechar perfectamente en el siglo III después de Cristo, y fíjense que se le coloca una moneda en las costillas del infante, del niño, y es un haz de clavo. Por lo tanto, un numerario que ya no circulaba desde hacía 2 siglos y que se seguía utilizando como elegido para ser enterrado con él, en este caso con un niño. Es decir, vemos, por lo tanto, que no siempre las monedas en las tumbas son monedas coetáneas a los enterramientos. Vemos que las monedas a veces nos están representando, nos están dando esa información sobre el origen, sobre la inauguración, sobre a lo mejor, en este caso, saben ustedes, Bailo Claudia, la vinculación con este emperador podría estar representando una elección de esta moneda de Claudia precisamente por esa razón. Para que vean que esto viene, como les decía antes, costumbres romanas que viven sus ancestros en épocas precedentes. El precedente de Bailo Claudia es la ciudad, el Opium de Bailo, en la silla del Papa, que también estaba la Casa del Arte, junto con la Universidad de Alicante y de Sevilla, y aparte de haber encontrado lo que sería el lugar donde por lo tanto se acuñaban estas monedas de Bailo, el hábitat, se ha excavado también parte de la necrópolis. Están todavía excavándose y en este caso les llamo la atención sobre que aquí aparece una moneda de la propia Bailo utilizada como una ofrenda en una fosa junto al monumento funerario, a uno de los monumentos funerarios. Por lo tanto, aquí también vemos la selección de una moneda, en este caso propia de ellos, de la ciudad, no para acompañar al difunto, sino para colocar en la fosa de inauguración. El caso, como les decía, que yo más he estudiado, para, lógicamente, dentro de este recorrido por distintos centros de la necrópolis de la provincia de Cádiz, teníamos evidentemente que terminar en la propia Cádiz, en la posterior Cádiz, en la actual Cádiz. Y aquí se han excavado muchísimas tumbas, porque el área de necrópolis de la ciudad de Gades es lo que hoy es la parte de Puerto Tierra, la parte nueva de la ciudad, y por lo tanto
desde todo el boom urbanístico de los años 60, 70, 80, con un mayor control lógicamente arqueológico, pues ha hecho que tengamos muchísima información sobre la necrópolis de Gades. Yo por eso fue por lo que la escogí, porque consideraba que este era el laboratorio privilegiado. Yo estudié 58 intervenciones arqueológicas y fíjense ustedes la cantidad de mujeres que proceden de la necrópolis. Más de 414 en las tumbas, en estructuras edilicias vinculadas con la necrópolis 213, en el ambiente funerario, es decir, en pérdidas de moneda por la frecuentación que desde la antigüedad se ha tenido a estos cementerios, pues 432 monedas. Por lo tanto, aquí estamos hablando de unos índices de conocimiento bastante significativos para poder argumentar. Hemos visto que, ya antes lo comentaba, la incidencia es mínima porque es un 10%. Hemos visto también que hay enterramientos con una moneda, otros con dos, como les pongo, que es lo más habitual, 1 o 2 monedas, pero también hay conjuntos significativos. Aquí les traigo un hallazgo en un enterramiento de cremación que se localizó en una caja de hueso, 37 monedas de Gadir por un denario romano republicano. Es decir, aquí tenemos de nuevo esa idea de esos ahorros para el más allá. Pero lo más importante que nos ha dado la necrópolis de Cádiz es la participación de la moneda en los distintos rituales, tanto en la inhumación como en la cremación. Y es como, esto que ven ustedes como escalones, eso es lo que yo les quiero transmitir. Es decir, que la moneda no solo aparece en la tumba, sino que aparece desde la apertura de la fosa, en el cuerpo del cadáver, en el ajuar, cuando se cubre al difunto o bien en la clausura de la tumba. No les estoy diciendo siempre, les estoy diciendo que en ocasiones, pero que ya no lo podemos vincular exclusivamente la moneda en la tumba. Y sobre todo que comparen lo que aparece en época tardorrepublicana, siglo II, primero antes de Cristo, con lo que sucede en época romana imperial. Es exactamente lo mismo. Es decir, que vemos que muchas de las costumbres que se utilizan en la necrópolis de Gades hunden sus raíces en época tardopúnica, en la necrópolis de Gades. Aquí algunos ejemplos, como les decía, hallazgos de la fosa sepulcral, con esa idea de participación en la inauguración, que ya lo hemos visto también en otras necrópolis de la provincia. En contacto con el cuerpo del cadáver, fíjense, en Cádiz no nos ha aparecido ninguna moneda en la hoja, ninguna. En cambio, tanto en la necrópolis tardopúnica como romana, nos aparecen o en los pies o en la cadera. En la mano también es habitual los hallazgos, pero nunca nos ha aparecido en la boca o cercana a la cabeza del inhumado, que se le pudiera haber caído. Por lo tanto, la arqueología nos dice que en el caso de Gades, con un número suficiente, desde luego no tenemos testimonio del uso del rito del lóbulo de carne. Hay veces que nos aparecen pegado a las monedas restos de tejidos. Y esto por lo tanto quiere decir que aquí, tal como aparecían dispuestas, no se trata de una bolsita, sino que en este caso estaba envuelto en un amortajado, y lo que se le pega a esa moneda son restos del tejido que formaba parte exactamente de la mortaja, ¿no? Por lo tanto, ahí, como les digo, por eso es tan importante
estudio detallado de las piezas porque nos dan estas informaciones privilegiadas. ¿Por qué aparece tanta moneda en los pies? Nos hacíamos esa pregunta, tanto en época tardopúnica como en época romana. Bueno, pues como de nuevo siempre hay que ir a ver lo que nos pueden dar otras fuentes de información como son los textos literarios. Y en este caso, dos textos que nos pueden ilustrar para el de época tardopúnica es uno de Éxodo, que nos dice: no te acerques aquí, quita las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Esto nos puede dar la idea de por qué se disponían ahí en ese lugar monedas. O para época romana imperial, este texto también, que yo creo que es sumamente sugerente, que nos habla sobre qué podría decirse de los que se sirven de hechizos y amuletos y de los que se atan en torno a la cabeza y a los pies monedas de bronce de Alejandro Magno. Por lo tanto, muchas de las monedas que aparecen además perforadas, que eran colgadas, porque debió ser una costumbre muy habitual de utilizarla como amuletos. Como les decía, también aparecen cuando al difunto se le cubre con tierra. En este caso son muy ilustrativas las inhumaciones. Les traigo el caso de una inhumación romana del siglo I después de Cristo, cubierta con tébulas a doble vertiente, que la moneda apareció pegada en una de las tébulas en la cara inferior, en la cara que tocaba con la tierra que cubría al difunto, lo cual indudablemente esa es una información privilegiada para poder decir que hay una ritualidad de cubrir al difunto con tierra y en ese momento también participa la moneda. O cuando... Bueno, pues lo siento, os lo comento todo, la última parte sin imágenes, a ver si los medios se pueden solucionar, que se ha debido bloquear. Como les decía, en las inhumaciones, el último momento que todos tenemos presente, porque se coloca una inscripción funeraria para recordar la memoria del fallecido, pues también en el caso de Gades nos han aparecido hallazgos de monedas vinculados a ese momento, es decir, en el cual también participa. Eso en cuanto a las inhumaciones, pero en las cremaciones también, como les digo, tanto en las inhumaciones primarias, en las cremaciones primarias como en las secundarias, a ver si... también nos aparecen en distintos momentos. En este caso, la información es sobre todo de cremaciones de época romana, porque en el caso de Cádiz, en época tardopúnica, se utilizó más la inhumación que la cremación, y también en época romana, en el siglo I y II después de Cristo, fue las cremaciones. Y ahí ven ustedes cómo aparecen los distintos momentos, desde la apertura de la fosa, cuando se incinera el difunto, en las cenizas, en el ajuar, junto a la urna y en la clausura de la tumba. Por lo tanto, en toda la ritualidad funeraria. Aquí algunos ejemplos, normalmente las monedas que aparecen en las incineraciones primarias suelen estar quemadas por el propio difunto y por lo tanto el estado de conservación no permite identificar las piezas, pero cuando aparecen en este caso formando parte de los ajuares, vemos que la moneda o bien aparece sola o acompañado de determinados objetos, y en concreto en estos casos suelen ser más los ungüentarios o las lucernas con los que suele haber una mayor asociación. Y fíjense, para que vean, con ello ya termino, un hallazgo significativo en estas conocidísimas urnas de Fayenza de la necrópolis de Cádiz, apareció una moneda de Judea
que no es un haya aislado, sino que se han excavado varias urnas de Fallenza asociados con este tipo de piezas. Esto nos está dando de lo que antes hemos comentado, el olivo. Es decir, hay probablemente este hallazgo monetario nos está dando a entender que muchos de los objetos tan suntuosos de carácter oriental que están llegando a la ciudad de Gales es a través de, antes se decía, comerciantes orientales, pero no se sabía de oriundos de. Pues ahora, gracias a las monedas, podemos decir que podrían ser oriundos de Ibérica. Por tanto, con este hallazgo tan significativo termino y les agradezco muchísimo la atención y espero que vean las monedas no solo como objetos metálicos, sino como elementos valiosos e informativos para conocer a la sociedad posible. Gracias.